Buen día, soy el estudiante Carlos Daniel Coronel Cuellar. A continuación, una breve introducción de la actividad integradora del Derecho Penal, de la Unidad de Aprendizaje de Derecho Penal. En esta actividad integradora, en la cual consiste en realizar un video, vamos a ver lo que son conceptos de delito, conceptos de pena, del mismo derecho, de dónde surge, yendo desde la época del derecho penal precortesiano, colonial, México independiente, las escuelas que conceptualizan el propio derecho al delincuente, etcétera. Eh, Damos inicio con el derecho penal en sus diferentes épocas en México, comenzando con el precortesiano. La época precortesiana, como dice, pues, es antes de la conquista de Hernán Cortés en México. Había grandes civilizaciones como la maya, la azteca y la tarasco. Había más, pero estas tres eran las más poderosas en México y las cuales ya contaban con un sistema de enjuiciamiento bastante complejo, en la que había doce maestros, 12 maestros que ya, perdón, pequeño detalle aquí, 12 maestros que enjuiciaban a los delincuentes, a los que cometían actos delictivos en ese entonces. Estos actos delictivos consistían en delitos de traición, de adulterio, ya que ellos se, ellos se regían más por el tema religioso y de creencias de los dioses que proveían todo lo que era la salud y la victoria en la guerra, etcétera. Las, las consecuencias o las penas que ellos adjudicaban eran bastante severas, ya que iban desde la flagelación hasta la decapitación. En el inter de estas, pues había eh, marcajes en el rostro, por ejemplo, destierros, etcétera. Pero eran muy severos con las sanciones. La época colonial surge a partir de la conquista de Hernán Cortés en México y la corona española, en la que entran de lleno con todo su sistema, su sistema jurídico, la, la religión entra más aquí también, eh, son algo que funge como dictadores o como enjuiciadores es la Santa Inquisición. Se castigaba mucho lo que era la herejía. Entonces, si tú practicabas antes una creencia religiosa azteca o maya y te ibas por este lado, pues la Santa Inquisición te enjuiciaba, ¿no? Y eran torturas, regularmente eran torturas. También en la época colonial se implantan sistemas de enjuiciamiento un poco más complejos, que hoy en día todavía conservamos alguna de esas bases. En México independiente surge a través del movimiento de independencia, dirigido por el cura Miguel Hidalgo y otros grandes seres también de la patria, en en el cual también, pues, a base de eso, se crea una constitución política, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue bastante complejo llegar a esa constitución y hoy en día se siguen haciendo reformas, pero de ahí emanan todas las leyes.
todos los reglamentos, códigos, etcétera. Hubo un proyecto, el proyecto de un código penal en el estado de Veracruz, y fue el primer estado en contar con un código penal. Eso es como dato curioso en México independiente. Bien, seguimos. Las escuelas penales son las que conceptualizan al delito, a la pena y al delincuente. En la escuela clásica era más como un ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, pero un poco más moderna, más sistemática, en la que consiste en el delito, el delincuente comete un delito y, y este delito tiene que ser castigable con tal pena. El, la escuela clásica, los eran, solo había una excluyente, el, el estado de ebriedad y la infancia. O sea, eran esas dos excluyentes las que te imputaban de un, de un proceso penal. Pero en la escuela clásica era, cometes un delito y te eres acreedor a una venganza o a una retribución. Ellos lo ven así. En la escuela positivista es más el buscar el por qué cometiste el delito, el qué te orilló a hacerlo como delincuente, y en base a eso se establece una sanción, una retribución a la sociedad. Son mm, difieren mucho entre esas escuelas, ya que la clásica es un poco más cerrada, más cuadrada, y la positivista es un poco más como más estudiosa, es más científica. En la tercera escuela, que es pues ahora sí que la nueva escuela, relativamente hablando, la tercera escuela tiene un poco de ambas. Es cuadrada, pero al mismo tiempo es estudiosa. Se basa en el método científico para determinar una sanción o una pena. Eso como conceptos. Pasando al derecho penal en el Estado de México, eh, en el derecho objetivo es la norma que existe como tal, escrita. Ya por ejemplo, en la Carta Magna tenemos muchas normas que rigen nuestro actuar, que deberían de llevarse en la sociedad. Y el derecho subjetivo es la garantía que consigue una persona al ejercer su derecho. Va de la mano. El derecho objetivo es la norma que existe y el derecho subjetivo es la aplicación de esta norma. Pasando a otro tema, las ciencias auxiliares del derecho penal son distintas. Es la medicina forense, que determina ciertas situaciones para adjudicar una pena. También como ciencia auxiliar está la criminalística, que es la encargada de estudiar los hechos, como en un lugar se estudian los hechos que sucedieron. Esa es la criminalística. La criminología es la ciencia que estudia las mentes de las personas para poder ayudar, en todo caso, a prevenir un acto delictivo o para sancionarlo. Asimismo, también tenemos la estadística criminal. La estadística criminal es más utilizada para prevención del delito, digamos, es numérica.
Si en tal estado ocurrieron X número de asaltos, digamos 30 asaltos, y en otro estado ocurrieron 20 asaltos, esa es la, la numerología que aplican. Entonces, de ahí pueden surgir los planes de acción para prevenir estos actos delictivos. Eso como ciencias auxiliares. Las fuentes del derecho es de donde emana, como lo dije al inicio, en la introducción. Las fuentes del derecho, pues, emanan de la Carta Magna. Todo lo que son códigos, leyes, reglamentos, todo viene de la Constitución. Es de donde se basan todas las políticas para poder hacer un, un sistema. En este caso, el derecho penal, pues surge de ahí, de la Carta Magna. Tenemos la fuente real, que es eso, la fuente formal, que es más como la política, y las históricas, que son las costumbres que nos rigen. Más en este sentido de las históricas, la fuente es la costumbre. Si como sociedad acostumbramos a siempre respetar la privacidad de otros, de otros individuos, pues entonces ya se hace una ley, se hace el derecho penal. El concepto de delito, ya me queda medio mal. El concepto de delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Esto quiere decir, en resumen, algo que no está bien. Eh, Eso es lo más simple de explicar. Es algo que es castigable, es algo que debes de retribuirlo de alguna manera. Eres acreedor a una pena después de haber cometido un delito. Por eso es que el concepto de delito es conducta típica, antijurídica y culpable, porque va en contra de las leyes. Si las leyes dicen tienes derecho a la vida y llega alguien y te quita ese derecho, pues entonces ya es antijurídico. Bien. La validez de la ley penal consiste en tres caracteres. El espacial. La validez de la ley penal es espacial. En- ya, ya que tenemos códigos penales en diferentes estados, en todos los estados de la República, no es lo mismo cómo sanciona un delito el Estado de México a cómo sanciona un delito el Estado de Jalisco. Pueden diferir. Sin embargo, aquí pasa un fenómeno bastante interesante, que si el culpable inicia cometiendo el delito en el Estado de Jalisco y termina consumando el delito en el Estado de México, la validez espacial que se aplica es la del Estado de México, porque es donde se consumó o donde se llevó a cabo el delito. Por eso es que la validez espacial comprende eso. La validez personal quiere decir que todos somos iguales ante la ley. No hay quien se exima de la ley, excepto para personas extranjeras que vengan con un nombramiento en representación de su país. En este caso, si cometen un delito aquí, serían castigados con la ley que emana su país. Esa es la única excluyente, pero la validez personal es aplicable para todos los seres humanos en México. Y la validez temporal, esto quiere decir lo que dure la pena, lo que dure la ley. Es retribuible
solo en pro de la persona, no puede ir en contra de. Antes, por citar un ejemplo, en el Estado de México era un delito manejar en estado de ebriedad. Hoy en día ya es una falta administrativa. Y la validez temporal quiere, quiere explicar eso. Entonces, si, si había una persona que antes estaba encerrada en prisión por cometer el delito de manejar en estado de ebriedad, cuando se reforma esta ley y se deroga, pues pasa a ser una falta administrativa, entonces se, se retribuye de esa manera, ¿no? Se pasa, ahora esa persona que estaba detenida sale en libertad porque ya cumplió con lo que decía la ley, con lo que estipulaba. En este caso, sale libre, paga lo de la falta administrativa y eso es la validez temporal. Concepto de delito y responsabilidad. Como lo dije antes, el concepto de delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. La responsabilidad es la obligación del delincuente de rendir cuentas a la sociedad por el delito cometido. Esto quiere decir que te eres acreedor a una sanción, a una retribución. Tú tienes que retribuirle a la sociedad o al afectado o a la víctima de alguna manera, mediante una pena. Y es aquí donde viene la noción de la pena. La noción de la pena es el medio más severo con el que cuenta el Estado, o sea, un gobierno, para asegurar la convivencia social. ¿En qué sentido? Cuando tú eres acreedor a una pena, o cualquier persona, pues ya no cometes delitos con tanta, con tanta libertad, por así decirlo. Cuando, cuando recibes una pena, digamos, 3 años en prisión por delitos a la salud, entonces es, es claro que te la vas a pensar en la siguiente para cometer un delito. Es un medio severo con el que sí o sí o, o te reincides en la sociedad o de plano vas otra vez a ser acreedor a una sanción. En este caso, la privación de la libertad, que es más bien no la privación de la libertad, la suspensión del derecho a la libertad en una prisión de reinserción social. Como lo dije antes, las penas son, son son el medio más severo que tiene el Estado para asegurar la convivencia social. Antes había penas más severas, como lo dije en la época precortesiana. Y aún así, antes de, antes, después de México independiente, existía aún la pena de muerte. Y también, pues, hoy en día ya sabemos que es una pena que está abolida, ya no tiene validez. Primero se derogó en todos los estados, seguía vigente en el Código Penal Federal, pero ya no en los estados. Eh, la pena de muerte es, era un método muy severo para para el delincuente y pues no era muy aplicable. ¿Cuándo, cuándo se extingue esta ley? Esta ley se extingue
cuando ya la pena de muerte en, en el Estado de México era poco aplicable, pero no era tan... La pena de muerte se extingue cuando deja de existir en los códigos penales. Y creo la última ejecución que se llevó a cabo fue en el 1861, pero fue, fue abolida de los códigos penales del federal hasta el 2005, pero ya no la aplicaban, no se llegaba a tanto. De tanto que no se aplicó, porque pues no era tan eficiente, pues terminó por ser derogada de los códigos penales. Y aquí damos por concluido lo que es la actividad integradora de la unidad de aprendizaje del código de, del derecho penal. En en esta unidad de aprendizaje, pues se vio lo que son conceptos, lo que son definiciones, los, los orígenes del derecho, así como quiénes las escuelas, quiénes son las escuelas, la clásica, la, la, la positiva y la tercera escuela. Eh, muchas gracias por todo lo aprendido. Nos vemos.